sobre las iniciativas que se promoverán con los 1,5 millones de euros destinados al apoyo de la producción y la creación de actividades culturales. Siento si en algún momento dado repito, porque veo que algunas preguntas se solapan unas a otras, pero bueno. La Consejería de Cultura planteó, como ya vengo diciendo en esta comparecencia y en otras, como consecuencia de la crisis sanitaria y de su impacto en el ámbito cultural, un programa de medidas de apoyo a la cultura asturiana que, como bien dice, incluía diferentes acciones para la creación y para producción cultural en Asturias. Además de la convocatoria de una línea extraordinaria, que ya hemos comentado hace un momento, esa línea de los 500.000 euros. Por otro lado, además de reprogramar toda la actividad posible de nuestros equipamientos, aplazada con motivo del estado de alarma, dichos equipamientos han desarrollado una programación para este final de año, poniendo especial hincapié en la obra de creadores asturianos. Esta era, como saben, una de las peticiones del sector cultural, una petición muy lógica, junto con otras ayudas directas para aquellas personas que no podían acogerse a ninguna otra ayuda, que era otra de sus reivindicaciones. Asimismo, los representantes de diferentes asociaciones y entidades del sector nos trasladaron la necesidad de implementar un mayor número de residencias de creación y producción, cosa que hicimos tanto en Laboral Centro del Arte como en Laboral Ciudad de la Cultura. Igualmente pusimos a disposición algunos espacios de estos equipamientos para su cesión gratuita, insisto, como de los medios técnicos de los que disponen. Como tuve ocasión de decirles hace 2 días también en mi comparecencia en la Comisión de Estudio del COVID, hay que tener también en cuenta que las pérdidas de los equipamientos dependientes de la Consejería de Cultura en esos meses a causa de la pandemia y de las restricciones superan ya los 800.000 euros. Ya sabe que la reiteración y el solapamiento de las preguntas tienen el objetivo claro de poder disponer de más tiempo para afondarnos temas y también ver si nos dice lo mismo en cada respuesta, y también importante, ¿no? La verdad que el objetivo fundamental de esta pregunta era saber qué es ya lo que se ejecutó y lo que queda por ejecutar, que si es posible en la contestación pueda afondar y decirnos. Y no quiero tampoco desear de poner que, bueno, fundamentalmente pensamos que la maquinaria de las administraciones tiene que moverse rápida y eficazmente porque el tiempo apremia y ya hay más de 7 meses que están en una situación muy difícil miles de profesionales y les sus familias, ¿no? Por lo tanto, les ayudes como las medidas sociales en defensa del empleo, de los sectores de la cultura, eventos, espectáculos, fiestas populares, de prau, etcétera, son sectores gravemente afectados y especialmente perjudicados. Por eso insistimos mucho en la ejecución rápida y en el nivel de ejecución lo más alto posible porque son muy necesarios, ¿no? Por lo tanto, pensamos que hay que trabajar para conseguir ayudes a todos los sectores. Aquí, como usted dijo antes, yo quiero también meter, no quiero olvidarme de ninguno, también el personal técnico y auxiliar, ¿no?, que presta servicios con carácter intermitente en el sector de eventos y espectáculos y que muchas veces se queda fuera de prestaciones y subsidios por ese carácter altamente estacional y precario de las contrataciones, ¿no? Antes recordábamos, insistíamos, y vuelvo a pedirlo también en este punto, la necesidad y el compromiso de un plan de recuperación y un plan de desarrollo del sector que se trabaje de forma transversal entre todas las áreas del Gobierno de Asturias. Pensamos que no solo tiene que recaer en el ámbito de cultura, también pensamos que la Consellería de Empleo tiene mucho que decir aquí, es decir, tiene que ser transversal, no puede caer en estos manes porque sabemos que ya es difícil, por lo tanto, tiene que haber un acompañamiento en varias consellerías y ser transversal al ámbito del Gobierno de Asturias. Y también nos parece, señora consellera, y lanzámoslo aquí en este ámbito, que también tendría que ser transversal, pero lo que corresponde, la necesidad de una campaña de concienciación y sensibilización en el sector, ¿no? Mucha pedagogía también para la utilización de las modalidades de contratación que están previstas en la legislación laboral, por ejemplo, la modalidad de fixos discontinuos, por ejemplo, porque eso ayudaría también a que muchas personas puedan acceder a ayudas y puedan acceder a otro ámbito. Termino ya. Pensamos también, señora consellera, falando de ayudas, que es imprescindible, ¿no?, conocer todos los datos económicos del sector. Y ahí también pensamos que el Gobierno de Asturias tenía que hacer ese esfuerzo para conocer el nivel de empleabilidad, la aportación al PIB asturiano del sector de la cultura, como no conocemos la aportación de más del 3% al PIB español. Creemos que eso también iba a ayudar a poner y ayudar también a usted en la negociación presupuestaria para que se entienda desde los ámbitos del Gobierno la importancia del sector cultural, como aquí también defendimos la importancia del sector turístico y otros sectores que no se tienen en cuenta, pero que dan mucha empleabilidad y que tienen un impacto importantísimo en el PIB asturiano, ¿no?, y que a veces no valoramos la
la importancia del peso del sector dentro de la economía asturiana. Por lo tanto, planteamos la posibilidad de que se encargue un estudio económico serio, fondo, para saber el peso del sector en Asturias. Y, por último, en estos breves segundos, pedir diálogo, mucho diálogo. A usted podemos ir pedirlo, porque sabemos que trabaja en esa dinámica. Por eso insistimos, mucho diálogo, que lo faiga extensible a otras partes del Gobierno, con todas las áreas del sector. Pedimos y más presupuesto. Invertir en cultura pensamos que ya invertir en salud y en desarrollo económico para Asturias, y por lo tanto, como pensamos que la cultura ya es segura y quienes trabajen en ella necesiten poder trabajar con dignidad y con derechos, pedimos y que siga insistiendo en ese ámbito. Mucho diálogo con el sector, y eso es lo que nos va a ayudar a salir de esta situación. Muchas gracias, consellera. Señor Palacios, sí, desde luego me alegra que me haga esa petición del estudio porque es una petición que ya estamos poniendo en marcha. Sí que el otro día comentaba en la Comisión COVID, comentaba también que una de las cosas, de los grandes problemas a los que nos enfrentamos o que afloró de una forma más evidente en esta crisis fue precisamente no disponer de ese estudio y cómo eso nos abocó a tener que realizar sobre la marcha una serie de previsiones, presupuestos y provisiones de lo que podíamos hacer o no hacer y en qué condiciones estaba el sector cultural. Por lo tanto, sí que hemos ya puesto en marcha el desarrollo a futuros de ese estudio, que creemos que sea lo más completo posible y que ponga un punto de comienzo, una piedra en un comienzo importante de reflexionar y de reactivar la cultura asturiana. También estoy de acuerdo completamente en esa defensa, como no podía estarlo, de la importancia de la cultura. Para ello he defendido ante el Gobierno de España, una vez más en las conferencias territoriales, interterritoriales, la cultura como un bien básico, como un bien esencial, y eso hemos llevado también como coordinadores de cultura en el semestre pasado a Europa. Hemos llevado ese punto básico de la cultura, de la defensa de la cultura como bien básico, y toda esta situación no viene más que a confirmar esta petición. También el desarrollo del Estatuto del Artista, porque hemos visto que ese pequeño desarrollo que tiene es completamente insuficiente para la casuística de todo el mundo del arte y de todas las plataformas, medios y sistemas novedosos que el mundo del arte contempla. Y, por lo tanto, también hacemos una defensa con todo el convencimiento del desarrollo del Estatuto del Artista, y creo que hay sintonía en todas las comunidades en este sentido, y espero que de esta sí lo consigamos. Y respecto ya, en unos segundos, le venía aquí con las cifras y las cuentas de lo que me pedía, pero puede pedirlas por escrito, y de ese 1,5 millones, me parece que estamos en torno ahora mismo a 1.480.000, o por ahí, haciendo así, perdone por el cálculo así por encima.